Buenas tardes con todos. Buen día, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Evas. Oh, Buenas tardes, Lice. ¿cómo están? Vamos a hacer un recorderis de lo que vimos la anterior semana para comenzar con la nueva clase de hoy, ¿no? Recuerden que hablábamos sobre los anticuerpos. Decíamos que la función de los anticuerpos era reconocer al antígeno y destruirlo. También decíamos que sus cadenas eran en forma de Y. Y decíamos que tenían dos, ¿no? Teníamos una cadena ligera y una cadena pesada. Recuerden que la cadena ligera nosotros decíamos a la cadena pequeña. Y la cadena pesada, en cambio, nosotros decíamos que era la cadena más larga, ¿no? Recuerden. También hablábamos de los tipos de anticuerpos y decíamos que habían en este caso siete, ¿no? Ah, no, cinco. Bien, cinco. Recuerden que decíamos que el IgM. Tal vez alguien recuerda cómo se llamaba el IgM en su forma no abreviada, sino en su forma larga. IgM, recuerden que se nombraba como inmunoglobulina M. En cambio, IgG decíamos que se le llamaba gamma globulina. Recuerden que la IgM decíamos que era un anticuerpo que se producía ante su primera exposición a cierto antígeno. Y colocábamos el ejemplo de un niño cuando recibía su primera vacuna. Y colocábamos el ejemplo también de la hepatitis. Y decíamos, por ejemplo, que los anticuerpos primarios de clase IgM obviamente se producen al momento de que el niño recibe su primera vacuna. En cambio, en la IgG, que se llama gamma globulina, decíamos en cambio que este anticuerpo se producía después de varias infecciones frente al mismo antígeno. Recuerden que decíamos de ejemplo que sería la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis, o sea, sería la vacuna de refuerzo, ¿no? Ahí se activa mi gamma globulina, ahí se activa mi anticuerpo llamado IgG, que se le denomina gamma globulina. También tenemos a mi IgA. Recuerden que decíamos que la IgA se activaba en este caso cuando la mucosa de la nariz, ojos, pulmones o intestinos se ven afectados, obviamente por la invasión de los microorganismos. Recuerden que este anticuerpo genera un ataque inmediato en defensa del cuerpo y este obviamente ya que se encuentra en contacto directo con estas mucosas, ¿no? Y recuerden también que hemos colocado las fotitos de cada uno de los anticuerpos. La IgM es nuestra primera fotito. La IgG es nuestra segunda fotito. Recuerden que la IgG se produce después de varias infecciones frente al mismo antígeno. Es decir, que se puede colocar la vacuna de refuerzo. Miren, aquí tengo yo ya mi antígeno con ya este virus a través de varias infecciones, ¿no? Frente al mismo antígeno. En cambio, en mi IgA, aquí tengo mi IgA. Recuerden que decimos que esta IgA se activa cuando se ven afectados por la invasión de microorganismos. Recuerden que decíamos que este anticuerpo genera una defensa, que en este caso es que generar mucosa, ¿no? Y miren, aquí dice componente secretor en este caso. Tenemos aquí nuestro componente secretor y nuestra cadena de unión. Miren, esto en cuanto al IgE. Al IgE,
En cambio, nosotros tenemos y decimos, recuerden que el IgE, decíamos que en este se puede decir que es el único anticuerpo que provoca más daño que bienestar, ya que recuerden que se producía cuando existen reacciones alérgicas, ¿no? El IgD, en cambio, recuerden que decíamos que este no se lo encuentra en grandes cantidades en la sangre y todavía no se conoce bien su función. En este caso, aquí tenemos al IgD, aquí tenemos a nuestro IgE, a nuestro IgA, a nuestro IgG y a nuestro IgM. Ojo, no recuerden cada uno de ellos y qué cumple. Recuerden que el IgM, ejemplo, que decíamos, el IgM era cuando recibían su primera vacuna. Listo, ahí tenemos el anticuerpo IgM. El anticuerpo IgG, en cambio, se produce después de varias infecciones frente al mismo antígeno y decíamos que podría ser un ejemplo la vacuna de refuerzo. IgA, decíamos en cambio que se activa cuando se ven afectados por la invasión de los microorganismos. Recuerden que este anticuerpo genera un ataque inmediato en defensa del cuerpo, ya que obviamente se encuentra en contacto directo con estos mucosos. El IgE decimos en cambio que se produce cuando existen reacciones alérgicas y el IgD decimos que no se lo encuentra en grandes cantidades en la sangre y por ello todavía no se conoce bien cuál es la función, ¿no?, de nuestro anticuerpo. Recuerden que también hablamos sobre nuestro sistema complementario. ¿Quién me dice o quién se acuerda qué decíamos sobre el sistema complementario? Decíamos que era un conjunto de cuántas proteínas. Tal vez alguien se acuerde el número. Recuerden que nuestro sistema complementario decíamos que es un conjunto de, Me acuerdo, Lice. ya se era de 18 proteínas, ¿no? Que actuaban en cadenas, es decir, que obviamente una proteína activaba a la otra. Recuerden, el sistema complementario es un conjunto de 18 proteínas que actúan en cadena, es decir, una proteína activa a la otra. Recuerden que se pueden activar mediante dos vías. La primera, por anticuerpos específicos unidos a antígenos, y la segunda, a través de sustancias específicas producidas por microorganismos y los antígenos. Recuerden que se producen por dos vías. La primera, por anticuerpos específicos unidos a antígenos. Y la segunda, en cambio, la segunda lo hace a través de sus, Por sustancias. sí, muchas veces de sustancias específicas producidas por los microorganismos y los antígenos. Muy bien. Dos tenemos, ¿no? Podemos preguntar. Espérenme un ratito, chicos, solo abro la puerta. Ya, listo. Seguimos. La primera, decimos que era por anticuerpos específicos unidos a antígenos. Y la segunda, a través de sustancias específicas producidas por los microorganismos. Listo. ¿Cuál es la función en este caso del sistema complementario? Tal vez se acuerdan cuál era la función. Es de destruir sustancias. Sí, Justin, gracias. Muy bien, ¿no? Es la función de mi sistema complementario, es destruir sustancias extrañas que han ingresado al cuerpo. Y en este caso, recuerden que mi sistema complementario trabaja en conjunto con mi sistema inmunitario, que vamos a hablar a continuación. Recuerden, la función de mi sistema complementario
es destruir sustancias extrañas que ingresan al cuerpo. Recuerden que mi sistema complementario es un conjunto de 18 proteínas que actúan en cadena. ¿Qué quería decir esto de que actúan en cadena? Pues recuerden que si una proteína se activa, pues ella activa a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Eso quiere decir que actúan en cadena, ¿no? Sigamos. Hablábamos de la inmunidad y decíamos que teníamos dos inmunidades. Teníamos la inmunidad innata y la inmunidad aprendida o adquirida. ¿Quién se acuerda qué decíamos en este caso de la inmunidad innata? Mm, Me acuerdo, Alicia. La inmunidad innata, bueno, se me entrecortó, no sé si tal vez respondieron o no. Se me trabó, no sé, el internet, pero bueno, creo que ya volvió. Hablamos de la inmunidad innata y mencionamos que es cuando todas las personas obviamente la tienen porque nacen con ella. Mi inmunidad innata, todos, absolutamente todos los, las personas, los seres vivos, nacen con ella, con mi inmunidad innata. Nace, en este caso, obviamente, nacemos con nuestra inmunidad innata. Recuerden que nuestra inmunidad innata participan varios componentes del sistema inmune. Recuerden que ya habíamos hablado sobre el sistema inmune y decíamos que nuestro sistema inmune tiene macrófagos, neutrófilos y sistemas de complemento. Obviamente, acabamos de ver el sistema de complemento, ¿no? Sistema complementario o sistema de complemento en este caso es lo mismo, ¿no? Recuerden, como menciono, en nuestra inmunidad innata participan varios componentes del sistema inmune. Recuerden que nosotros teníamos a los macrófagos, a los neutrófilos, a los linfocitos y también en nuestro sistema, en nuestros componentes, como menciono, de nuestra inmunidad innata, tenemos el sistema complementario o también llamado sistema de complemento. Recuerden que ellos actúan de forma similar ante cualquier ataque. Por ello, en este caso, recuerden, nuestra inmunidad innata se nace con ella, ¿no? En este caso va de la mano con nuestro sistema inmune y nuestro sistema complementario. En cambio, nuestra inmunidad aprendida o adquirida es el momento, en este caso es en el momento del nacimiento del sistema inmune, recuerden que no está desarrollado. Y esta inmunidad aprendida o adquirida empieza a responder a cada antígeno nuevo que se enfrenta. Por ejemplo, no tiene en este caso, obviamente no nacimos con el anticuerpo para el COVID. Entonces, en este caso que al momento de enfermarnos o al momento también recuerden que de colocarnos la vacuna, pues ahí nosotros vamos logrando esta inmunidad aprendida o adquirida, porque recuerden que obviamente si yo ya me contagio con algún virus, pues yo ya creo anticuerpos para este virus. Obviamente creo anticuerpos para que a la siguiente vez que yo me contagie, que yo me enferme, pues ya no sea una reacción bastante fuerte en mi cuerpo. Esto quiere decir la inmunidad aprendida o adquirida. Pues en el momento del nacimiento del sistema inmune no está desarrollado
este anticuerpo. Y en este caso empieza a responder a cada antígeno nuevo que se enfrenta según en este caso vaya desarrollando antígenos, vaya desarrollando en este caso anticuerpos, vaya desarrollando, como se dice vulgarmente, defensas, ¿no? Vaya desarrollando defensas de mi cuerpo ante ya sea el COVID o una gripe fuerte, que para la siguiente vez que me dé, pues como ya he desarrollado anticuerpos, yo logro que la gripe en este caso no me dé tan fuerte, ¿no? Este es la inmunidad aprendida o adquirida. Y recuerden que la inmunidad innata es la que se nace con ella. Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. No me es. Entendido entonces esto de la inmunidad innata y de la inmunidad aprendida. ¿Quién me dice? ¿Cuál es cuál? ¿La inmunidad innata es la que se nace con ella o la que se va aprendiendo según se contagie del virus? La que se va aprendiendo, Ya, listo. La inmunidad aprendida o adquirida, sí, es la que se va aprendiendo según nosotros vamos creando los anticuerpos cuando nos contagiamos. Y la inmunidad innata es la que yo tengo porque nazco con ella, ¿no? Es la que yo ya tengo al momento de nacer. Listo, sigamos. Hablamos ahora de la inmunidad celular. Tenemos tres tipos en este caso, ¿no? De inmunidad. Recuerden que la inmunidad, en este caso celular, tiene medidores, que en este caso los medidores es la célula T auxiliares. El siguiente medidor es célula T citotóxica y el siguiente es célula T de memoria. La célula T auxiliar reconoce a los antígenos produciendo citocina. Recuerden que la citocina estimula la división y diferenciación celular. Las células T citotóxicas, en cambio, se convierten en este caso en citotóxicas a través, en este caso, recuerden, de las células auxiliares, pues se convierten en citotóxicas y se unen con los antígenos de las células infectadas o cancerosas. Se unen en este caso las citotóxicas a los antígenos de las células infectadas o cancerosas. Estas células recuerdan que liberan proteínas que dañan la médula celular, haciéndoles en este caso poros a través de los cuales se inyectan enzimas que provocan que las células exploten. Y en este caso así, recuerden que nosotros decíamos que también se les llamaban células T killer, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba de estas células? Y también tenemos las células T de memoria, que recuerden que decíamos que protegen al cuerpo de futuras infecciones causadas por el mismo microorganismo. Ellas están listas de actuar, obviamente, cuando ya sepan que nuestro cuerpo se ha contagiado de algún virus, que en este caso ya tenemos anticuerpos para ellos y ahí van las células T de memoria a atacarlo. Miren, aquí tengo una fotito en las que tengo yo mis células T de memoria. Miren, mis células T de memoria, pues recuerden que
Ellas permanecen obviamente inactivas hasta que tengan el virus, obviamente, en las que ellas ya tienen antígenos para este virus, ¿no? Mis células T de memoria. En cambio, mis células citotóxicas, recuerden que se unen a los antígenos de las células infectadas o cancerosas. Por ejemplo, miren, aquí tengo yo mis células T killer o también llamadas citotóxicas, en las cuales recuerden que yo les mencionaba que actúan a través de que liberan proteínas que dañan la membrana celular, haciéndole poros a través de los cuales se inyectan enzimas que provocan que las células exploten. Y así, obviamente, ya se podría decir que ya tengo anticuerpos para este virus, ¿no? Que me ataca. En este caso, recuerdo. En cuanto a la inmunidad celular, yo tengo tres. Tengo las células T auxiliares, tengo las células T citotóxicas y tengo las células T de memoria, ¿no? Tengo tres. Recuerden que las células auxiliares reconocen a los antígenos produciendo citocina, que estimula la división y diferenciación celular. Las células T citotóxicas o también llamadas T killer, decíamos que eran células que se unen a los antígenos de las células infectadas o cancerosas. ¿Y qué decíamos? Que estas a través de que liberan proteínas, dañan la membrana celular y las hacen en este caso puroporos, ¿no? A través de los cuales obviamente se inyectan enzimas que provocan que la célula explote y así en este caso que ya no exista el virus, ¿no? En nuestro organismo. Las células T de memoria protegen obviamente al cuerpo de futuras infecciones causadas por el mismo microorganismo del que nos hemos infectado, ¿no? O del mismo virus, ¿no? Listo. Seguimos. Hablamos también de la inmunidad humoral y decíamos que sus medidores son moléculas con anticuerpos y proteínas de complemento, cuyo propósito en este caso es atacar o inactivar agentes infecciosos extracelulares. Estos anticuerpos son producidos por linfocitos B o las células plasmáticas de ganglios linfáticos, por cualquiera de esas dos, ¿no? En este caso, en cuanto a mi inmunidad oral. La inmunidad humoral, en este caso, recuerden que la respuesta inmune se sintetiza en tres principios básicos. Vamos a hablar de nuestros tres principios básicos. En este caso es el reconocimiento, la movilización y el ataque. Repito, mi inmunidad humoral, en este caso, tiene tres principios básicos. El reconocimiento, la movilización y el ataque. En cuanto a mi inmunidad humoral, recuerden que mencionó que sus medidores son moléculas con anticuerpos y proteínas de complemento, cuyo propósito es atacar o inactivar agentes infecciosos extracelulares. Estos anticuerpos son producidos por linfocitos B o células plasmáticas de ganglios linfáticos. Vamos entonces a hablar de nuestros tres principios básicos. En cuanto a la inmunidad humoral, ¿no? Vamos a hablar del reconocimiento en este caso, ¿no?
Espérenme un ratito. Ya, listo. Recuerden que vamos a hablar en este caso de la inmunidad humoral. Recuerden que menciono que son moléculas con anticuerpos y proteínas de complemento. El propósito de mi inmunidad humoral es atacar o inactivar agentes infecciosos extracelulares. ¿Cuál es el propósito en este caso? ¿Quién me dice? Miss, ¿qué dijo? Miss, ¿puede repetir? Claro, mencionaba en este caso, les preguntaba, ¿cuál es el propósito de nuestra inmunidad humoral? Recuerden que les menciono que son moléculas con anticuerpos y proteínas de complemento. Mencionaba también que el propósito es activar o inactivar agentes infecciosos extracelulares. Estos anticuerpos, recuerden que son producidos por linfocitos B o también por células plasmáticas de ganglios linfáticos. En este caso, el propósito, como menciono, de la inmunidad humoral es atacar o inactivar agentes infecciosos extracelulares, ¿no? Recuerden que estos anticuerpos, que obviamente atacan o inactivan agentes infecciosos, son producidos por linfocitos B o también por células plasmáticas de ganglios linfáticos. Listo. Recuerden que ahora vamos a hablar de los tres principios básicos de cómo en este caso actúan nuestra inmunidad humoral, cómo actúa. Recuerden que el primer principio era el reconocimiento. Después del reconocimiento, ¿cuál iba?
¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los tres principios básicos? Hablaba del reconocimiento, hablaba de la movilización y hablaba del ataque. Esos son mis tres principios básicos que vamos a ver en cuanto a cómo funciona, cómo ataca nuestra inmunidad humoral. Listo. Hablamos del reconocimiento. Y decimos en este caso que antes de que ocurra la respuesta inmune, el cuerpo debe reconocer el antígeno mediante el procesamiento, obviamente que de nuestro antígeno, pues debe reconocerlo, ¿no? Repito, antes de que ocurra esta respuesta inmune, el cuerpo debe reconocer al antígeno y lo hace mediante, obviamente, el procesamiento de antígeno. Recuerden, nuestro cuerpo primero, ¿qué debe hacer? Debe reconocer el antígeno, obviamente, para producir una respuesta inmune. Pero primero, como menciono, que antes de que ocurra una respuesta inmune, el cuerpo debe reconocer al antígeno. ¿Y cómo reconoce a este antígeno? Mediante el procesamiento de antígeno, se denomina, ¿no? Este reconocimiento. Listo. Recuerden, ¿qué se hace primero en cuanto al reconocimiento? Primero, el cuerpo debe reconocer al antígeno. Recuerden que el cuerpo reconoce al antígeno mediante el procesamiento de antígeno. Este procesamiento de antígeno es por el cual las células procesadoras de antígenos, en este caso, ¿cuáles son las células procesadoras de antígenos? Son los macrófagos y los linfocitos B. Tendrán en cuenta, ¿no? Recuerden, el reconocimiento, primero que antes de que ocurra la respuesta inmune, pues necesito que el cuerpo necesita reconocer el antígeno. ¿Y cómo reconoce este antígeno? Mediante el procesamiento de antígeno. Mediante el procesamiento de antígeno, a través del cual las células procesadoras de antígenos ingieren a este antígeno y lo fragmentan en pedazos. ¿Cuáles son las células, en este caso procesadoras? ¿Cuáles les mencioné? ¿Se acuerdan? Macrófano y linfocito. Sí, Justin, muy bien, excelente. Decíamos que las células procesadoras de antígenos son los macrófagos y los linfocitos. Entonces, en este caso, los macrófagos y los linfocitos ingieren al antígeno. Se podría decir que se comen al antígeno y así lo fragmentan en pedazos pequeños. Y obviamente se van a preguntar, en este caso, qué sucede con estos pedazos pequeños ya fragmentados de en cuanto mi macrófago y mi linfocito me ayudaron, en este caso, a fragmentar. Pues de estos fragmentos posteriormente son expulsados hacia la membrana celular. Repito en este caso, en el reconocimiento, ¿qué sucede? Pues primero, el cuerpo debe reconocer el antígeno. ¿Mediante qué proceso reconoce al antígeno? Pues obviamente mediante el procesamiento de antígeno. Recuerden que a través del cual las células procesadoras, que en este caso son los macrófagos y los linfocitos B, ingieren al antígeno y lo fragmentan en pequeños pedazos. Estos fragmentos posteriormente son expulsados hacia la membrana celular, que se une a una molécula especial en la superficie del linfocito T, llamado receptor de la célula T. Repito entonces. Recuerden que el cuerpo debe reconocer al antígeno y lo hace mediante el procesamiento del antígeno. Este procesamiento del antígeno es a través del cual las células procesadoras de antígenos, que decíamos que eran los macrófagos y los linfocitos, ingieren a este antígeno y lo fragmentan en pequeños pedazos.
Estos fragmentos posteriormente son expulsados hacia la membrana celular, que se une a una molécula especial en la superficie del linfocito T, llamado receptor de la célula T. Esto en cuanto al reconocimiento. Ahora nos vamos a la movilización. La movilización en este caso es cuando las células procesadoras de antígenos recuerden que ingieren un antígeno, los cuales estimulan la movilización de los linfocitos, ¿no? En este caso, recuerden que mencionó que estos antígenos liberan. Sebas, tal vez dijiste algo. No, Liz. Ah, ya, ya no hay problema, ¿no? Listo. Recuerden. ¿Qué decíamos en la movilización? Decíamos que las células procesadoras de antígenos ingieren obviamente a un antígeno, liberan las citoquinas, las cuales en este caso estimulan la movilización de los linfocitos T, y así las células asesinas naturales, que nosotros llamábamos también las células T, killer, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, Liz. Y en este caso, estas células asesinas van al sitio en las cuales se localizó al antígeno. Y al unirse, en este caso, al receptor de la célula T con el antígeno, los linfocitos también producen citoquinas. Y estas citoquinas participan en el reclutamiento de más linfocitos. Y de esta manera se amplía la respuesta inmune. En cuanto a la movilización, miren, la movilización ayuda a que en este caso se puedan movilizar, como su nombre mismo lo dice, más linfocitos, y de esta manera se amplía nuestra respuesta inmune. Recuerden que decíamos que los linfocitos eran los principales en nuestro sistema inmune, ¿no? Y listo, nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Ya les voy a colocar el videíto, el deber, y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego con todos, que tengan una Hasta buena. luego, Lisa. Yo me.